Y usted se va a preguntar, ¿qué pasa con Debido? Esta semana el tema Debido se va a tratar en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y aquí tenemos al presidente de la comisión. Buenas noches, Pablo Tonelli. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Vamos por la suspensión o por la expulsión de Debido? La verdad es que tenemos proyectos para todos los gustos. Tenemos algunos proyectos de resolución para excluir al diputado Debido de la Cámara. Tenemos algunos proyectos para desaforarlo o suspenderlo, que es lo mismo. Y tenemos también algunos proyectos para empezar un procedimiento y requerir algunas medidas de prueba. Así que supongo que entre mañana y el miércoles, a más tardar, vamos a tratar de consensuar con los otros bloques que están de acuerdo con la idea de que Debido debe ser apartado de la Cámara, alguna de estas alternativas y seguramente intentaremos aprobarla el miércoles. ¿Daría la sensación que tienen número suficiente con facilidad para llegar a una determinación importante? Yo creo que sí, porque en la Comisión de Asuntos Constitucionales somos 34 integrantes, de los cuales hay 14 de Cambiemos. 10 de Cambiemos y 6 del Frente Renovador, con lo cual estamos en 16. Y más 2 justicialistas salteños que en principio nos acompañarían, ahí tendríamos ya el número para aprobar el dictamen. Después, en el Pleno de la Cámara, la exigencia es un poco mayor, porque ahí hacen falta 2/3 de los diputados presentes. Pero también confiamos en que la mayoría de los diputados nos van a acompañar. Fíjense que cuando el año pasado nosotros votamos una autorización de la Cámara para que el juez allanara el domicilio de Debido, a pesar de que el Frente para la Victoria en ese momento tenía 70 y pico diputados, los que votaron en contra de la autorización fueron solamente 49. Es decir, hubo 20 y pico diputados del Frente para la Victoria que o se fueron o se abstuvieron. Y eso se puede repetir ahora cuando llegue el momento de separar a Debido. Hace un rato Massa decía que ellos, precisamente en esa oportunidad, plantearon una posición más dura sobre Debido y que no prosperó en parte por Cambiemos. ¿Esto fue así? No, nosotros en aquella oportunidad lo único que teníamos bajo análisis y discusión era una autorización al juez para que allanara el domicilio de Debido. Y así lo resolvimos. Y ningún bloque, ni siquiera Massa, planteó una cosa distinta porque no estaba en discusión. Es más, yo diría que inclusive hay un antecedente un poco al revés. Y es que nosotros a principio de año quisimos aprobar un proyecto de diputados nuestros de Cambiemos, modificando la ley de fueros para morigerar hasta donde fuera posible esa protección tan particular de la que disponemos y gozamos los legisladores, y no pudimos avanzar porque nos quedamos solos, no nos acompañó nadie, ni el Frente Renovador de Massa, ni los justicialistas, ni el Frente para la Victoria. Tal es así que no pudimos avanzar. Ahora para el miércoles, que este tema está nuevamente en el tapete, bajo consideración, yo he vuelto a poner en el temario de la comisión. A ver, cuéntenos un poquito, ¿cómo es ese proyecto? ¿Cómo sería? El tema es el siguiente. La Constitución nos concede a los legisladores 2 prerrogativas. La inmunidad de opinión, es decir, que nosotros podamos expresarnos libremente y nadie nos diga nada, ni nos haga juicio, ni nada por lo que digamos, lo cual es esencial, y la inmunidad de arresto. Es decir, que los legisladores no podemos ser arrestados, salvo que se nos encuentre infraganti cometiendo un delito. Ahora, la ley de fueros, que es del año 2000 o 2001, cuando reglamentó los fueros, desde mi punto de vista, o desde el punto de vista de nuestro bloque, incurrió en un exceso, fue un poco más allá y dispuso que para allanar la vivienda o la oficina de un diputado o interceptar sus comunicaciones es necesario una previa autorización de la Cámara, que fue la que tuvimos que otorgar en el caso de Debido para que lo allanaran. Nosotros entendemos que esto está más allá de lo que dice la Constitución y propusimos modificar el artículo para eliminar ese requisito de la autorización previa de la Cámara para los casos de allanamiento o de intercepción de las comunicaciones.
y estuvimos solos. Massa no nos acompañó. Pero ahora lo vuelven a plantear. Lo vamos a volver a plantear porque como el tema ahora nuevamente está bajo discusión y la opinión pública en general nos ha transmitido, digamos, la necesidad de morigerar los fueros hasta donde sea posible, nos parece que a lo mejor estamos en condiciones de aprobarlo. Y si no lo aprobamos, por lo menos va a quedar en evidencia quienes estamos a favor de llevar los fueros a su mínima expresión para acercarnos lo más posible a los ciudadanos comunes y quienes no están de acuerdo y quieren mantener los privilegios. Muy interesante el desafío que van a hacer. Cambio el tema. Usted escribió en La Nación el fin de semana un artículo sobre hoy a la mañana, hoy salió. Sobre las PASO. Sí, sobre las PASO. Sí. Ahí plantea que ustedes podrían revisar... No, espere, vamos por parte. Yo escribí un artículo a título exclusivamente personal y dando... No refleja el bloque. No refleja el bloque. Ok. Esto no... digamos, yo escribí un artículo diciendo que desde mi punto de vista las PASO son inconstitucionales, porque violan la autonomía de los partidos políticos y la libertad que los partidos políticos deberían tener para decidir mediante qué procedimiento elegir a sus candidatos. Ahora, sin perjuicio de que esta es una opinión estrictamente mía, personal y con fundamento constitucional, no puedo dejar de reconocer que el presidente de la República no ve con buenos ojos las PASO por razones más bien prácticas, en el sentido de que generan un proceso electoral demasiado largo, distraen la atención del gobierno y del electorado durante demasiados meses, cuestan mucha plata, de modo que yo creo que nosotros, después de las elecciones de este año, que ya están convocadas y organizadas bajo ciertas normas y bajo ciertas reglas de juego, pero veo como muy probable que después de las elecciones el gobierno impulse un proyecto de ley para derogar las PASO y eliminarlas. Sería la última vez entonces que tendríamos PASO. Posiblemente. Si nos va bien y los demás bloques nos acompañan. Porque también quisimos introducir la boleta electrónica el año pasado y hacer una reforma electoral que nos hiciera avanzar unos cuantos decenios en materia electoral y bueno, finalmente quedó allí demorada en el Senado. Eso parece a veces, ¿no? En realidad comenzó como reforma política. Sí, después pero pasó a reforma electoral y después quedó en el voto electrónico. No. Siempre, digamos, desde el principio, uno de los objetivos prioritarios de la reforma fue el de eliminar ese arcaico sistema de votación con esa boleta de papel, que además cada partido tiene que imprimirla, distribuirla, y los electores se las roban, se las esconden. Bueno, siempre ese fue un objetivo prioritario, terminar con ese procedimiento de votación. Eso siempre estuvo en el centro del proyecto. Lo que ocurre es que, por supuesto, aprovechamos la ocasión para introducir en la legislación electoral una serie de modificaciones que para nosotros eran trascendentes. Y al final no pasó nada. No, ahí está en el Senado el proyecto demorado y trabado. Le sacaba este tema porque a veces pasa que aparece un proyecto y después no prospera, al menos en la intensidad con que se lo preparó. Acaba de pasar con el proyecto de ley de responsabilidad empresaria. Sí. Leí durante el fin de semana que el presidente estaba un poco molesto porque no se había podido avanzar en el artículo 37. Es más, se mencionaba que la ira estaba con el ministro de Justicia, Germán Garabano, no me consta, pero aparecía ahí mencionado. No, porque mire, el presidente más que estar enojado, lo que está es un poco frustrado por la desaparición de ese artículo. Y la culpa no es del ministro Garabano, sino de los bloques de la oposición que no aceptaron votarlo. El artículo, es más, lo había redactado el ministro Garabano y su equipo. Y era porque la ley es una ley de tipo penal que permite condenar a las empresas que cometan delitos. Es decir, hasta ahora en la Argentina, y salvo algunas pocas leyes muy especiales, solo se puede condenar por la comisión de delitos a personas humanas, a personas físicas, como nosotros. La ley lo que permite, si se llega a ser aprobada, es que también se pueda sancionar a empresas. Personas jurídicas. Personas jurídicas. No con la cárcel, por supuesto, pero sí con sanciones de tipo económico, inclusive puede llegar hasta la pérdida de la personería. Como la ley es una ley de naturaleza penal, no puede tener aplicación retroactiva. Es decir, solo se va a aplicar, después de aprobada, a los delitos que se cometan con posterioridad.
Pero entonces, para tratar de esclarecer algunos episodios del pasado que nos preocupan mucho, como el caso de las coimas de Odebrecht, incorporamos por iniciativa del Ministro de Justicia justamente ese artículo 37 de la ley que permitía hacer un acuerdo de índole administrativa, sin la necesidad de que exista una causa penal, para que las empresas, a cambio de algún beneficio o alguna aligeración, digamos, en su situación, dieran información que permitiera perseguir a las personas físicas involucradas, particular y especialmente a aquellos funcionarios del gobierno, este o el anterior o cualquiera, que hubieran sido, que hubieran recibido dádivas o coimas o como se les quiera llamar. De modo que hubiera sido una muy buena herramienta para saber, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, aunque no pudiéramos sancionar penalmente a la empresa, nos hubiera permitido averiguar quiénes fueron los que recibieron esos 35 millones de dólares que la empresa dice haber pagado y perseguirlos penalmente. Bueno, precisamente como eso no prosperó, el artículo 37 de ese proyecto, y hablábamos también recién del tema electoral y demás, ¿cómo es la negociación en el Congreso? ¿Tienen ustedes buena expertise al respecto o más o menos? Sí, yo creo que lo tenemos. Lo que pasa es que a veces los bloques de la oposición actúan movidos por intereses políticos y entonces no ponen tanto énfasis o no hacen tanto hincapié en el texto de un artículo, de una norma, sino en si eso los deja mejor parados o peor parados frente al gobierno, si el gobierno se beneficia, si no se beneficia. No hay que perder de vista que, como decíamos antes, estamos ya en temporada electoral y todos los bloques miden lo que hacen o dejan de hacer en la Cámara en términos electorales. Es decir, si lo que hacen o dejan de hacer les da votos o no les da votos. ¿Gil Carbó va a quedar entonces para después de las elecciones o no? Yo desearía que no, pero a esta altura del partido veo muy difícil que antes de las elecciones podamos apartar a Gil Carbó del cargo, que hay que hacerlo. Ya el gobierno lo ha dicho por intermedio del Ministro de Justicia, que solo la apartaríamos si logramos llevarla al juicio político. ¿A usted le dijeron en determinado momento, le colgaron que había dicho que se podía apartarla por decreto? Sí, es cierto. Lo explico muy brevemente. Alguna vez algún periodista me consultó cómo se removía al Procurador General. Entonces yo expliqué que de acuerdo con la ley orgánica de la Procuración General, el procedimiento para remover al Procurador General es el juicio político. Pero también expliqué que de acuerdo con doctrina de la Corte Suprema, expresada no en uno, sino en 2 o 3 casos, no se puede extender por ley el procedimiento del juicio político a funcionarios distintos de aquellos que están expresamente mencionados en la Constitución. Tan es así que en algún caso anterior la Corte resolvió que era improcedente el juicio político para remover a un funcionario respecto a quien la ley decía que había que removerlo por juicio político, y la Corte aceptó que fuera removido por decreto. Entonces yo expliqué esto en términos jurídicos porque hay una controversia en torno al tema, una controversia jurídica, constitucional. Bueno, alguien interpretó que lo que yo estaba diciendo era que la íbamos a remover por decreto. No era exactamente eso lo que yo dije. Salió Carrió. De alguna manera, ¿pesa mucho Carrió? Sí, pesa mucho y justificadamente. Es una voz importante, tanto en el bloque como en el país, me parece, Carrió. Es una referente muy importante y muy valiosa. La última, diputado, frente al miércoles, tema debido, volvemos al comienzo de la entrevista. ¿Usted cree que algunos de los antecedentes que hay en este tema, caso Luque, caso Eduardo Angelós, son aplicables a debido o es diferente esta situación? Son aplicables porque son casos en los cuales se apartó a un legislador de la Cámara. Ahora, todos los casos son distintos y en todos los casos las razones son distintas. En el caso de debido, me parece que hay, en primer lugar, una cierta necesidad de apartarlo de la Cámara por el hecho de que él está ya procesado en 6 causas, con procesamiento
firme en creo que 4 o 5 de ellas, está imputado en 20 y pico de causas y está involucrado en más de 100 causas. Pero además, desde mi punto de vista, el diputado De Vido ha incurrido en un hecho que es muy grave, y es que él ha negado públicamente hace unos días que alguna vez haya hecho uso de sus fueros. Y eso es absolutamente falso, es mentira, porque el año pasado, cuando un juez federal dispuso el allanamiento de su casa, De Vido se presentó en ese juicio y dijo: momentito, a mí no me pueden allanar porque yo soy diputado y tengo fueros. Y el juez dijo: efectivamente, usted tiene fueros, yo no lo voy a allanar hasta que la Cámara lo autorice. Y por eso nosotros tramitamos una autorización para que el juez allanara. Por supuesto, como el trámite de la autorización nos llevó 40 y pico de días, cuando el juez fue no encontró nada. Pero el hecho de que De Vido haya mentido de manera tan desfachatada respecto al uso de los fueros, a mi modo de ver, es muy grave y casi que por sí solo justifica que nosotros lo apartemos de la Cámara. Le dejamos nuestro angelito. Ah, pero muy bien, muchas gracias. Usted va a escuchar, va a ver el tema De Vido el miércoles. Lo tuvo aquí al diputado Pablo Tonelli. En un ratito, Susana Andrada, tema consumo.